Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy con nosotros. Espero que aprendáis y que disfrutéis mucho con esta mini masterclass que vamos a impartir. Varios de los aquí presentes sois de la casa, sois del grupo Recoletos Consultores, pero también estáis unas cuantas personas que no conocéis demasiado de la estructura ni tampoco nuestro partner jurídico. Así que en cuestión de pocas palabras os voy a hacer la introducción. El grupo Recoletos Consultores existe desde hace 22 años y es una empresa de consultoría, es una organización a nivel nacional con más de 40 oficinas por todo el territorio nacional, dedicada a la gestión de riesgos y a la gestión de oportunidades por igual. Porque ahí donde un riesgo se trata de la manera adecuada, pues el riesgo se convierte en una oportunidad, tal como puede ser, por ejemplo, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y otra clase de cuestiones. Por otra parte, tenemos aquí, hoy nos acompaña un partner jurídico nuestro de 5 estrellas del despacho Smart Law, con presencia en las provincias de Cádiz, Sevilla y Madrid también. Son expertos, entre otras áreas, son expertos en derecho penal y también en derecho de las nuevas tecnologías. Tengo el honor de compartir pantalla, de compartir palestra con mi amigo y compañero José Carlos Pérez. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la acogida, por el recibimiento y espero que la formación que vamos a llevar a cabo sea de vuestro agrado e interés. Ya dice mucho que un día 20 de junio, que hoy comienza el verano, haya un grupo de personas interesadas en profundizar sobre un aspecto de formación de pura actualidad. Eso ya dice mucho y bien. Así que nada, ahora entraremos en la formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio al primer bloque. Esta formación, como bien sabéis, la vamos a dividir en 3 bloques. Va a ser muy breve. La intención es que dure como mucho una media hora contando el apartado de preguntas y respuestas. Y empezamos con los conceptos iniciales. Actualmente, pues dentro de los muchos riesgos que somos expertos en el grupo Recoletos Consultores, como no, pues están los riesgos cibernéticos. Actualmente, lo que viene siendo la web 3.0 y la web 4.0 ha llegado a tal punto de transformación digital que cualquier persona puede contratar servicios de cibercriminalidad. Es decir, se han profesionalizado de una manera tremenda. Alguien que no tenga ni idea, pues al igual que puede contratar, por poneros un ejemplo, un servicio de marketing digital, como podría ser los anuncios de Google, los Google Ads, los Facebook Ads u otras cuestiones similares, o una campaña de email marketing, pues también se puede contratar diversos paquetes de cibercriminalidad, tal como Phishing as a Service, es decir, plantillas súper bien elaboradas que desde luego dan incluso cierto pánico, pero bien que están porque son profesionales que por un coste muy bajo van a volumen y por un coste muy bajo pueden vender estos servicios. Sin ánimo de extenderme mucho en esta materia, porque ya para esto tenemos otras formaciones previas y futuras que vamos a impartir, sin ánimo de extenderme mucho, ¿por qué se lleva a cabo el cibercrimen? Pues principalmente porque es sumamente rentable. Es dentro de los delitos que se llevan a cabo, pues está prácticamente a la par con el tráfico de armas, el tráfico de drogas y los delitos de tipo sexual. Actualmente, pues mueve una economía que prácticamente es como la de como la de Estados Unidos. Es tremendo. Entonces, el Phishing as a Service lo que viene utilizando es una plantilla que podemos comprar por un valor irrisorio, las hay por unos $100 más o menos. Incluso en la web profunda se puede encontrar por menos, de tal manera que imaginaos la rentabilidad que pueden obtener alguna persona, algún malhechor que decida contratar esto a las personas adecuadas. También está el ransomware as a service. De igual manera, no pretendo alargarme mucho en explicar qué es cada cosa, pero sí, muy por encima, el ransomware es un tipo de software malicioso que lo que viene haciendo es encriptar o bien un ordenador o bien un conjunto de equipos o bien toda una red o una infraestructura o una página web, de tal manera que resulta imposible acceder en su totalidad o a una parte. ¿Qué es lo que hacen? Que tras ello exigen un rescate. Pues esto es algo de lo más rentable y bueno, de hecho hay rescates que son millonarios en bitcoins, que son en teoría irrastreables,
Y está también muy a la orden del día. Es uno de los principales riesgos que hay a nivel global. Y en general podemos hablar a grandes rasgos del cibercrimen como un servicio en todas sus vertientes. Una serie de datos, una serie de noticias, primero a nivel mundial y a continuación a nivel de nuestro país. Aquí no todo es malo, afortunadamente, también hay buenas noticias. Tenemos en primer lugar esta operación gigantesca que se llevó a cabo en colaboración con diversas entidades policiales y también la Interpol. Fijaos la friolera cantidad de cuántos millones de euros habían defraudado en esta organización. También tenemos el caso de un ciberataque en Reino Unido que expuso los datos de nada menos que 40 millones de votantes, con la responsabilidad que eso puede acarrear a los gobernantes y a las personas a nivel administrativo, que eso lo mencionaremos brevemente en el apartado, en el bloque final. Aquí en nuestro país, en España, pues los ciberdelitos en cuestión de pocos años han llegado a más que duplicarse. Y un dato curioso es que a mí me parece una cifra bastante baja. Por cierto, en el año 2023, en el año pasado, se contabilizaron algo menos de, bueno, aproximadamente unos 500.000 ciberdelitos, ¿vale? Yo diría, me atrevo a decir que esa cifra es como muy poco, de decenas de millones, como muy poco, porque se produce una media de 40.000 ciberataques diarios en nuestro país. De tal manera que, bueno, que lógicamente no todos son fructíferos, menos mal, no todos son fructíferos y no todos se declaran, que ahí está la cuestión. Hay gente que o bien por desconocimiento o bien por miedo no llega a dar parte de ello. Entonces, bueno, os quería compartir ese dato, que desde luego la cifra no es ni por asomo la real. La cuestión es que según los datos que tiene el Ministerio de Interior, el 90% fueron estafas informáticas que llegaron a ser fructíferas. Esto ocurre por igual en cualquier zona, o sea, ninguna provincia, ninguna región se libra. Aquí, por ejemplo, tenemos esta cifra de Córdoba, Andalucía, que eso de uno cada hora, vuelvo a lo mismo, me parece tremendamente bajo. Uno a la hora que se contabilice. Tampoco se libra la zona norte, ni las islas. Más de la mitad de los españoles ha sufrido un intento de estafa o ciberdelito. Uf, aquí me atrevería a decir que, si no el 100%, la inmensa mayoría, porque quien no haya intentado, quien no haya sufrido un intento de phishing o un intento de estafa de cualquier índole, pues es porque a lo mejor vive en un pueblo remoto o es una persona muy mayor y no tiene presencia en Internet. Pero la inmensa mayoría de todos nosotros tiene como mínimo un dispositivo aparte del ordenador. Por lo cual es algo, vamos, si no te ha ocurrido ahora mismo, si no te está ocurriendo ahora mismo, te va a ocurrir mañana. Otro dato, una friolera cifra, es que un antiguo empleado del Banco Santander, seguramente habréis escuchado hablar de esta noticia, que este primavera del presente año, de primavera de 2024, un informático que estaba contratado por el Banco Santander, debido a desacuerdos con ellos, porque fue despedido, pues decidió infectar 3.000 equipos y, claro, por un lado, una sanción importante y, por otro lado, pues 3 años de prisión. También vemos noticias como bandas especializadas en suplantar entidades de créditos a través de timos, no solamente el tipo phishing, que es a través de correos electrónicos, a través de plantillas, como os indicaba, sino a través de combinaciones de suplantación de páginas web y también de estafas combinadas con llamadas de voz, ¿de acuerdo? El phishing, lo que se conoce también como el timo de la doble llamada. Asimismo, también hay muchas bandas, muchos ciberdelincuentes que se especializan en la clonación de tarjetas de crédito, en la clonación de tarjetas SIM, o ahora mismo que se ha puesto muy de moda la famosa eSIM, etcétera, etcétera, pudiendo llevar a cabo ciberdelitos muy, muy elaborados, que incluso para una empresa que tenga un alto grado de resiliencia puede suponer un varapalo tremendo. Hablando de empresas de cierto calibre, el grupo Amper ha sufrido un ciberataque que, imaginaos, la friolera cantidad de 650 gigabytes de datos, con todo lo que esto implica a nivel de propiedad industrial y propiedad intelectual.
Ahora mismo se están produciendo una serie de ciberataques a grandes entidades de nuestro país que, bueno, poco os puedo decir que no sepáis. El Banco Santander, Iberdrola, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Sin más, cedo la palabra a mi compañero José Carlos para profundizar un poquito más en materia jurídica de los ciberdelitos. Adelante, José Carlos. Vale, vamos a hacer una breve repetición. Muchas gracias por la intervención, Benito. Vamos a hacer un breve repaso muy rápido para que podáis contemplar por encima las diapositivas, ¿de acuerdo? De todas maneras, esto queda grabado y lo vais a poder ver en diferido sin problema alguno, con toda la tranquilidad del mundo. Primeramente, lo que os comentaba creo que aquí fue donde se quedó más o menos congelado, los diferentes servicios como el phishing, el ransomware y en general el cibercrimen como un servicio. Las noticias que os mencionaba previamente, ¿de acuerdo? A nivel mundial y a nivel nacional también. Y aquí es donde nos hemos quedado. El grupo Amper sufre un ciberataque, ¿vale? Este es el apartado donde empieza mi compañero José Carlos. ¿Quieres que siga yo Pues completando? Cándido, sí, puedes compartir conforme vaya hablando, pues vas pasando, conforme vaya tratando las cuestiones. De acuerdo. Una Pues pregunta, en perdona. primer lugar, ¿Se ve bien, se ve lo bastante bien así en este tamaño de pantalla? Sí, sí, se lee. Perfecto. Todo tuyo, José Carlos. muchísimas gracias, Cándido. Pues la primera cuestión que debemos tener presente en torno a los ciberdelitos es que los distintos códigos penales tienen más o menos desarrollo, pero todos coinciden en una serie de elementos comunes. Los ciberdelitos especialmente hacen referencia a delitos electrónicos y tecnológicos, fraudes y estafas online, el ransomware que ya ha comentado anteriormente mi compañero Cándido, se producen robos de identidad, intromisiones ilegítimas en el derecho al honor de las personas mediante prácticas articuladas con medios electrónicos, hackeos de sistemas informáticos, propagación de software malicioso, del malware, etcétera. Son una serie de comportamientos que todos los catalogamos, el ciudadano medio lo cataloga y ya luego el legislador lo introduce en el Código Penal. No ocurre como en otros hechos, ¿no? Que tienen un concepto más complejo, ¿no? Pongo de ejemplo el delito de cohecho, la malversación. ¿Cuál es el perfil del delincuente en los ciberdelitos? Esta cuestión es más propia de la criminología, pero no deja de ser interesante porque nos da indicios de cómo se cometen estos delitos. El autor puede ser un individuo o una organización criminal. Tiene un gran dominio de la técnica, de la informática, se le presupone que goza de numerosos conceptos técnicos y tiene distintas motivaciones. Puede cometer estos hechos por una motivación puramente económica, con ánimo de perjudicar a otra persona, causar una situación de notoriedad, etcétera. No hay una motivación concreta, confluyen distintos motivos. ¿Y cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es el objeto que se cubre con la norma contenida, con la norma penal que se contenga del delito, ¿no? Es lo que estamos protegiendo, que se protege con el delito que tenemos dentro del Código Penal. Pues en los delitos tecnológicos depende del delito que se cometa. No hay un bien jurídico protegido mayoritario. Sí que es cierto que el ideal que perseguimos es la ciberseguridad, pero también se protege la integridad de la persona, el orden económico en los casos de fraude múltiple, etc. A nivel estadístico, sin perjuicio de que ahora tratemos otras cuestiones, en España en el año 2021, en un informe del Ministerio del Interior, se constató que el 87% de los delitos cometidos eran fraudes informáticos. Continuamos con la exposición y hay que hacer una obligatoria mención al Convenio de Budapest del Consejo de Europa, que es el encargado de introducir los delitos de ciberdelincuencia y ciberseguridad. En el Convenio de Budapest se contienen unas grandes categorías que luego cada Estado miembro de la Unión Europea ha introducido en su ordenamiento jurídico.
Hay una serie de grandes grupos. Yo a continuación os voy a destacar qué delitos están en cada categoría. En primer lugar, destacan los delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos. Todas las personas tenemos derecho a una privacidad y es por ello que se contienen delitos como el acceso ilegal a un sistema informático, la interceptación ilegal de datos informáticos durante un proceso de transmisión, la interferencia en datos, ya sea modificando sustancialmente, produciendo un daño o eliminando datos informáticos sin autorización. La interferencia en sistemas informáticos, obstaculizando de forma grave e intencionada su funcionamiento, y un uso indebido de dispositivos, ya sea para su producción, venta, adquisición para uso, importación, distribución o cualquier comportamiento que esté destinado a utilizar de forma inadecuada un dispositivo. Luego tenemos los delitos informáticos relacionados con la actividad comercial o, disculpad, con el contenido. La pornografía infantil, que ciertamente, aunque parezca que es algo muy ajeno o muy improbable, se da. Los delitos informáticos relacionados con las infracciones de derechos de autor y propiedad intelectual e industrial, o la infracción de los derechos que estén conectados a estos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Ya sea pues la infracción de derecho que se produzca en cada estado. Luego tenemos los delitos relacionados con el fraude y la falsificación informática, que son el grupo de delitos que más se producen o más se están llevando a cabo en la práctica, que van desde la falsificación informática hasta el fraude informático como una forma específica de estafa. Y luego, pues tenemos también otras disposiciones que hay que tener en cuenta, como son la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas ya son penalmente responsables, por lo que no funciona aquel principio que decía que las sociedades no podían delinquir, ¿no? Que en latín se indicaba como societas delinquere non potest, sino ya las sociedades son personas y como son personas también son responsables si no se llevan a cabo los protocolos adecuados de prevención de delitos en su seno. Una clasificación importante en la práctica para entender la magnitud de los delitos que están contenidos en el Código Penal. Por un lado tenemos los delitos leves que están sancionados con una pena leve. La pena leve en España son las multas o los trabajos en beneficio de la comunidad. Delitos menos graves son aquellos delitos que conllevan la imposición de una pena de prisión de hasta 5 años. Luego se desarrollan los delitos graves, que son aquellos que tienen una pena de prisión de más de 5 años. Y los delitos especialmente graves, que es la categoría más novedosa y que recoge las penas que son especialmente graves. Haría referencia a los delitos de terrorismo, que en los últimos 30 años pues, han entrado dentro de esta categoría, y la prisión permanente revisable, que en este caso sí os debo adelantar que no hay por ahora pena de prisión permanente revisable ni tan siquiera para el fraude informático más grave. La pena que se puede imponer de mayor magnitud es o bien una multa económica muy grave o una pena de prisión de hasta 6 años de prisión. Adelante, Cándido, continuamos. Y ya nos adentramos en la responsabilidad civil de los delitos. Cuando se comete un delito, y más tratándose de un delito informático que se genera un daño, porque se le está generando un daño y un perjuicio a la persona, perjuicio que puede ser económico, social, material, de muy diversa naturaleza. Se ha producido un daño de manera efectiva y esa producción del daño genera una responsabilidad civil. Ya lo decía el Código Civil, ¿no? Que la responsabilidad civil se deriva de un mandamiento de la ley, de los contratos, de los cuasicontratos o de acuerdos que no estén contenidos contractualmente, que es la responsabilidad civil extracontractual. Pueden ser civilmente responsables tanto las empresas como los empleados. Y os destaco una noticia de hace 4 días, que la subrayo aquí, ¿no? Los robos de datos a empresas revelan una industrialización de la ciberdelincuencia. No es un problema repentino ni aislado, sino que es algo que está en nuestro día a día. Y la palabra ciberatacado ya se ha hecho viral.
Cedo de nuevo la palabra a mi compañero Cándido para que os profundice sobre la incidencia de la responsabilidad civil y la necesidad de contratar seguros que cubran los riesgos inherentes a estos episodios de ciberdelincuencia. Cándido, adelante. Muchas gracias, José Carlos. Muy buena exposición. Por mi parte, para complementar un poquito lo que lo que os explicaba el compañero, pues comentaros que la responsabilidad civil en materia de los delitos informáticos hasta cierto punto se puede transferir o compartir. Un ejemplo claro, que hay veces que las empresas cuando sufren un incidente y dicen, oye, esto no ha sido causa propia, esto ha sido por un problema de mi software de facturación, ha sido por un problema de mi CRM o de mi ERP, entonces, o de mi plataforma web. La cuestión aquí es hasta qué punto se puede trasladar o compartir ahí la responsabilidad. Pues bien, la responsabilidad civil se puede achacar parcialmente a un proveedor de software, a un proveedor, a un desarrollador, un proveedor de servicio, siempre y cuando haya una negligencia por su parte. Es decir, un proveedor de software no puede tener conocimiento, no puede de ninguna manera saber cuáles son las vulnerabilidades de día cero. En el caso de que no hayáis escuchado hablar de las vulnerabilidades Zero Day, son aquellas que son totalmente desconocidas incluso para el propio fabricante o desarrollador, que solamente se averiguan una vez. No son vulnerabilidades públicas, son aquellas que se averiguan una vez que un ciberatacante ha entrado, ha escalado privilegios y ha podido bichear lo suficiente como para dar con ellas. Entonces, en tales casos es imposible y no hay nada que reclamar. Diferente es cuando se tratan de vulnerabilidades de problemas conocidos y no se solventan a tiempo. También existe una responsabilidad compartida, que hay gente que de hecho es muy propensa a ello, pero no siempre procede. Hay una responsabilidad compartida con el informático, no concretamente con cualquier informático, porque no estamos hablando del responsable de servicio, sino del responsable de seguridad de la información, lo que se conoce como el CISO, el director de seguridad. El director de seguridad en una empresa no siempre existe con este nombre, no siempre todas las organizaciones tienen esta figura, pero sí que es sumamente recomendable. El responsable de ciberseguridad se tiene que ocupar de la correcta continuidad, de elaborar unos planes de contingencia, una prevención e implantar unos programas de cumplimiento y concienciación. Porque si bien es cierto que si un empleado comete un error, una negligencia, la responsabilidad por esos daños no se achaca al empleado, sino a la propia empresa per se. Ahora bien, cuando los empleados reciben una formación, están concienciados, existe un programa de cumplimiento normativo. No me refiero a un documento, sino a un plan de acción completo sobre cómo proceder en cualquier caso, sobre cómo proceder en el caso de que ocurra un desastre cibernético de cualquier índole, no solamente de un ciberataque, sino un problema de continuidad, un problema físico por un incendio, etcétera, etcétera, de tal manera que al final ese responsable de seguridad, siempre y cuando cumpla su función de manera adecuada, no se le va a poder achacar responsabilidad. Al final, casi toda la responsabilidad va achacada a la empresa per se y, escalando más arriba, a la alta dirección. Por eso es importante, en primer lugar, que todo el personal esté formado de manera adecuada, que existan, perdón, que existan unas herramientas de seguridad adecuadas a nivel tecnológico, combinadas con las adecuadas pólizas de seguros, tanto a nivel cibernético como a nivel de protección de la responsabilidad civil de los directivos y los administradores de una organización, y también, por supuestísimo, un programa de compliance, un programa de cumplimiento normativo, mucho más allá de la parte penal. Aquí estamos hablando de un programa de cumplimiento normativo que abarque la parte penal y la parte tecnológica, más allá de lo que venga siendo la protección de datos y la desconexión digital. Es decir, todos los protocolos siguiendo toda la referencia de las normas ISO internacionales, entre otras. Pues sin más, daros las gracias y quedamos a vuestra disposición para cualquier posible duda que tengáis.
Sí, por favor, adelante, Jennifer. Hola, buenas tardes. Soy Jennifer de Norgate, España. Tenía una consulta sobre la figura del CISO, porque, bueno, aquí la pusimos al final porque como parece como que es lo que hay que hacer, pues simplemente por buen hacer, pero no sé si hay alguna normativa que lo regule o hay algo que diga, no, es que el CISO tiene que hacer esto, sus responsabilidades son estas, o simplemente es una buena práctica. Pues aquí en España nos guiamos por el esquema, si bien tenemos diferentes normas, como la norma ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Aquí en España prima ante todo el Esquema Nacional de Seguridad, renovado en el año 2022. Aquí precisamente este esquema habla de dos figuras. En primer lugar, el responsable del servicio, que es el informático que se encarga de que todo funcione correctamente, de que la impresora de red funcione, etcétera, etcétera. Y luego está el director de seguridad. Y ahí en dicho esquema quedan reguladas las funciones y lo que debe hacer cada cual. Sí que es cierto que existen una serie de controles, de protocolos que el CISO debe aplicar. Ahora bien, ya depende también de la organización, de con quién trabaje, de si trabaja con el sector público, si trabaja con grandes empresas y el tipo de actividad y el riesgo que maneje, claro está. Pero en resumen, el CISO se encarga de establecer todos los controles, toda la prevención y todos los protocolos de respuesta, así como la contratación del programa de cumplimiento, que puede ser o bien interno o bien se puede externalizar a una empresa. Vale, de acuerdo, entendido. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más se anima? Estamos planeando, porque ya hay varias personas que nos lo han solicitado, llevar a cabo un poco más adelante una formación específica sobre cumplimiento normativo tecnológico. Entonces, si en algún momento, porque estas cosas a veces en caliente, pues no llegan a surgir. Si en algún momento se os ocurre alguna duda y queda en el tintero, os podéis contactar por correo electrónico. Estamos a vuestra entera disposición, tal y como dice mi compañero Cándido, para resolver cualquier duda que podáis tener y daros ese plus de formación. Cándido, disculpad que yo no he querido participar porque donde estoy hay un poco de ruido de fondo. Lo primero, daros la enhorabuena tanto a uno como a otro, a José Carlos como a ti, porque magníficas las exposiciones. Quería, ya que has mencionado antes, Cándido, la necesidad, la conveniencia de disponer de pólizas de seguro de responsabilidad civil, digamos, vinculadas con esta actividad. ¿Puedes explicitar un poco más hasta dónde pueden llegar, digamos, estas coberturas? ¿En qué casos, vamos a decir, pueden afrontar sanciones? ¿En qué casos no? O sea, un poco en qué términos puede moverse una empresa o un empresario en un caso de estos. ¿Hasta qué punto la responsabilidad civil es directa o no lo es? Matizar un poco estos aspectos que quizá no todo el mundo los tengamos presentes. Buena pregunta, Esteban. Pues aquí estamos hablando de la diferencia entre la contractual y la extracontractual, como mencionaba nuestro compañero José Carlos. Si bien hay ciertas exclusiones, por ejemplo, una póliza que mucha gente lo desconoce, una póliza típica de responsabilidad civil profesional que pueda tener un profesional o bien una empresa, pues por regla general ahí está excluido cualquier tipo de problema derivado de virus, de malware o de ataques informáticos por estafa o ingeniería social, ¿de acuerdo? Entonces, en tales casos es menester disponer de una póliza de seguridad específica, una póliza de ciberseguro que sí que entra donde otras pólizas de responsabilidad civil propias fallan. También es importante contar con una póliza específica que cubra la responsabilidad civil de los directivos y los administradores, por lo que estábamos comentando, porque al final, si bien hay aspectos donde se puede achacar la responsabilidad a personas, nunca se va a poder achacar a un empleado. Diferente es cuando tenemos un programa de cumplimiento y puedes decir, oye, mira, es que que nosotros lo hemos vivido, nosotros en nuestra organización conocemos casos, sin entrar en materia por un tema de confidencialidad, pero conocemos casos donde una persona incluso de alto nivel, no solo de nivel bajo o medio, por así decirlo, sino de alto nivel, ha cometido un delito de cualquier tipología, incluso un delito informático,
Y finalmente esa persona, la sanción que iban a imponer a la empresa, que a veces son sanciones millonarias, pues al final la responsabilidad se ha trasladado a esa persona porque existía un modelo de prevención. Entonces no se trata solamente, si bien es muy importante contar con una póliza que cubra la responsabilidad civil de los incidentes cibernéticos de la manera que se debe, es imprescindible combinarla con otra serie de herramientas, tal y como viene siendo la formación, que es algo que, por desgracia, se descuida muchísimo en las empresas. Solamente se lleva a cabo lo que más directamente atañe a la propia formación per se del puesto, a los riesgos laborales y a muy poquito más. Al protocolo de acoso, porque es obligatorio y cada vez más empresas lo saben, pero muy poquito más. Entonces, es muy importante que todos los empleados tengan como mínimo unas nociones básicas de seguridad en el puesto de trabajo y que exista un programa de prevención y de respuesta, así como contar con herramientas tecnológicas que puedan complementar a dichas pólizas, ¿de acuerdo? Porque de poco sirve, es como en una póliza que podemos tener de hogar o de una industria, de una pyme, que tengamos contratada la garantía de robo y resulta que tenemos la puerta abierta sin cerrojo ni narices. Entonces, para tales casos también es importante demostrar que contamos con las medidas, por un lado, de prevención y por otro lado también de detección y de respuesta. Sin eso, poco sentido tiene que contratemos una póliza de responsabilidad de directivos y administradores o una póliza de ciberseguro. No sé si con esto respondo de una manera aceptable a lo que tú tenías en mente. Sí, en muy buena medida, sí. Me cabe un poco la duda. En el caso de pólizas de ciberseguro, por ejemplo, ¿es posible articularlas de forma que cubran, por ejemplo, extorsiones? Sí. O que cubran, por ejemplo, penalizaciones de la Agencia de Protección de Datos. Sí, hasta cierto punto, dependiendo, porque a ver, aquí existen varias casuísticas. Las compañías aseguradoras, nosotros trabajamos con cerca de 70 entidades aseguradoras y suscriptoras, por lo cual controlamos el tema para rato. Bien, las entidades aseguradoras cada vez tienen un apetito menor por asegurar lo que atañe a las indemnizaciones por un rescate, por ejemplo, como pasa por el ransomware, o, por ejemplo, a las estafas, fraudes cibernéticos, etc., etc. ¿Qué es lo que exigen? Pues exigen que existan unas medidas, ¿vale? Entonces tenemos que poder demostrar, porque en el caso de que ocurra, tenemos que poder demostrar y, desde luego, si es así, pues claro, se pueden asegurar cualquier tipo de estafa o extorsión. Se puede asegurar también los secuestros por ransomware, entre otros, etc., etc. Incluso delitos que pueden ser tremendamente graves, como viene siendo el fraude del CEO, donde suplantan, y quien dice el fraude del CEO, dice el fraude del CFO, del director financiero, ¿de acuerdo? Esos son delitos, como os indicaba antes, que están altamente elaborados, no son como el típico phishing plantilla que compras por a lo mejor por $60 o por $100 en la dark web, no. Esos delitos son bastante graves y se pueden encajar dentro de una póliza de riesgo cibernético, por supuesto. Cándido, en relación a las pólizas, lo que cubre y lo que nos exigen, más o menos, para que lo sepamos todos, ¿qué suelen exigir tener de protección en las empresas para contratar las pólizas? Buena pregunta, Lucía. Y ya, si os parece, damos paso en todo caso a una cuarta pregunta, ¿vale? Y lo demás lo podemos desarrollar en otra ponencia más adelante, porque esto puede dar para muchísimo. Pues muy bien, con respecto a qué es lo que suelen exigir, hay gente que piensa que basta con tener un antivirus y un firewall, un cortafuegos. Nada más lejos de la realidad. Eso es solamente el comienzo. O sea, la seguridad informática no es solamente, bueno, para empezar, hace falta mucho más para seguir. No es solamente invertir en tecnología, es, como os indicaba, tener la suficiente formación y tener un plan de prevención y también de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel tecnológico, ¿qué soluciones son importantes? Antivirus y cortafuegos, esencial, pero también medidas de detección complementarias a un antivirus, como pueden ser, por ejemplo, un análisis de vulnerabilidades a diferentes niveles. Vulnerabilidades de la página web, vulnerabilidades de red, etcétera, etcétera. Con red me refiero a la red interna de la empresa, ¿de acuerdo?
Y también otra serie de medidas de protección, como pueda ser un cortafuegos físico, un software de protección tipo IPS y IDS, que eso lo podemos tratar más adelante en otra formación. Desde luego, no basta con lo que muchas empresas tienen y, de hecho, hay empresas que ni lo tienen, que por desgracia nosotros conocemos cantidad de casos que, sin ir más lejos, empresas que puedan tener a lo mejor un Mac pensando que tienen Apple, ya están a salvo y ni siquiera tienen activado el cortafuegos. Graso error. Sí, adelante, Jesús. Sí, es con relación a la pregunta que ha realizado antes Esteban, que has contestado la primera parte, pero creo que no la segunda. La segunda se refería a qué medidas tenemos que tomar o cómo podemos cubrirnos ante una vulneración de datos y una posible multa. O sea, qué tenemos que hacer para que no nos multen a la empresa. O sea, si nos han robado los datos, nos vamos a llevar la multa sí o si hemos tomado medidas nos podemos librar de la multa. Buena pregunta, muy, muy buena. De hecho, echaba de menos alguna así más enrevesada. Pues efectivamente, sí, desde luego nos podemos librar y existen ejemplos de grandes organizaciones que se han librado de sanciones de la Agencia de Protección de Datos precisamente por seguir un buen protocolo. Primero, porque demostraron que tenían las medidas adecuadas de protección, que era prácticamente inevitable que hubieran sufrido dicho ataque. Nosotros, al final, como expertos en gestión de riesgos desde hace ya 22 años, pues, por supuesto, sabemos que el riesgo cero no existe. El riesgo se puede mitigar, se puede prevenir, pero nunca va a desaparecer del todo. Y por eso es importante trasladarlo o bien a una póliza de seguro, o bien a un departamento externo, o bien a un programa de cumplimiento. Y para poder dar esa respuesta, pues claro, tienes que demostrar que tienes las medidas de prevención, pero luego también tienes que comunicarlo a tiempo. O sea, tan pronto como tú tengas conocimiento de dicha brecha de seguridad, que puede ser a diferentes niveles, pues debes, si ha habido una filtración de datos personales, debes comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas. Vale. Si cumples la primera premisa, es decir, de haber cubierto todas las medidas de protección posibles y aparte lo notificas a tiempo y, ojo, no solamente a la Agencia de Protección de Datos, sino también a los afectados, ¿de acuerdo? Y si la cantidad de afectados es muy amplia, entonces el comunicado se puede elevar de manera pública a través de diferentes canales de medios que pueden ser internet, televisiones, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, cumpliendo eso, pues no solamente la empresa no va a ser sancionada, sino que va a reforzar su posicionamiento en el mercado frente a otros. Perfecto. Gracias, Cándido. Gracias a ti. Adelante, Juan Carlos. Pues simplemente no me ha quedado claro, Cándido. El tema de la pregunta es, para evitar la sanción, ¿qué la evitamos? ¿Por las medidas preventivas que nos exige o por la contratación de esa póliza de ciberseguridad? ¿O lo uno implica lo otro? Pues la sanción, o sea, en este caso, si hablamos de una sanción específica, si no hablamos de reclamaciones, ¿vale? Porque eso es harina de otro costal. Si hablamos de sanciones de la administración pública, pues para eso no hace falta una póliza de ciberseguro. Es altamente recomendable, pero no imprescindible. Para librarnos de una sanción, ¿qué hacemos? Punto 1, tener todas las medidas de control necesarias, ¿vale? Para eso no hace falta una póliza ciber. Punto 2, tan pronto como tengamos constancia de dicho ciberataque, entonces notificar a las autoridades pertinentes, a la administración y también a los posibles afectados, ¿vale? Cumpliendo esos dos puntos, ya nos vamos a librar de sanciones. Ahora bien, sí que es cierto que una póliza de riesgo cibernético puede, de hecho suele incluir, está dentro de las garantías básicas, suele incluir el análisis forense, ¿de acuerdo? Es decir, el coste que pueda tener los peritos forenses que vayan a la empresa a detectar, a auditar qué tipo de brecha ha sido, cuándo se ha producido y a cuántos ha afectado, pues eso tiene un coste y a través de una póliza de seguro de ciberseguro, pues ese coste quedaría cubierto. Un comentario de nuestro compañero Enrique, perdonad un segundo. Sí, es un
No te preocupes, Enrique. Muy buena aportación, compañero. El pago de rescates está prohibido y se aplica. Ahí has abierto la caja de Pandora, Enrique. Sí que es cierto que cada vez más compañías son reacias a pagar los rescates por extorsión, por ransomware. Todavía se siguen haciendo, ¿eh? Me consta que todavía se siguen haciendo. Sin embargo, es un hándicap porque al final, ¿qué ocurre? Cuando tú pagas por una sanción, o sea, por una sanción, no, cuando tú pagas por un rescate, por una extorsión, pues estadísticamente hablando va a ser sencillo porque ya los malos te tienen fichado. Entonces va a ser más sencillo que vuelvan a intentar extorsionarte. Y no solo eso, sino que, ojo al parche, es como dice Enrique, te pueden investigar de que no exista confabulación. O sea, te pueden investigar de tal manera que digan a ver si hay aquí algún objeto de enriquecimiento, que eso va en contra de cualquier póliza de seguro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede incluir? Todavía sí. Hoy por hoy se puede incluir, pero hay que tener mucho cuidado y hacerlo muy bien. Y sobre todo, vamos a tener una concienciación cada vez mayor en nuestras casas, porque al final, la seguridad informática parte incluso desde nuestra casa. Al final, todos somos particulares en nuestro fuero interno y todos tenemos dispositivos que a menudo utilizamos fuera de las oficinas. Vamos a tener conciencia en nuestros hogares, en nuestras organizaciones, y de esa manera vamos a poder ser más resilientes, y allí donde puede haber riesgos, convirtamos dichos riesgos en oportunidades. Cándido, lo último ya, para no extendernos, porque si no al final no paramos. No obstante, las pólizas de ciberseguro sí que cubren la extorsión en estos casos. En algunas compañías sí te lo cubren, pero negocian antes, intentan evitarlo con sus informáticos el tema de pagar el rescate. Así es. Lo primero, buen aporte. Lo primero que hacen es intentar desencriptar el contenido, ¿vale? Porque el rescate que suelen pedir en Bitcoin o en otro tipo de criptomoneda altcoin no suele ser pequeño para nada, suele ser bastante elevado. Entonces, el coste de intentar recuperar la información va a ser siempre infinitamente más asequible. Oye, Cándido, si me permites, aunque sé que habías dicho que la última, pero me ha quedado una cosilla así en el tintero. Según has hablado ahora de las posibles sanciones de la Agencia de Protección de Datos, parece, y coincide con la idea que yo tengo, ¿no? Pues queda un poco, depende un poco de que ellos decidan que tú tenías las medidas en tu empresa o en tu negocio, en tu comercio, en tu oficina, que tú tenías las medidas de prevención, vamos a decir, suficientes o adecuadas o proporcionadas a las que debes tener, ¿no? Esto, obviamente, es un poco el criterio que vaya a tener la propia Agencia de Protección de Datos. Entonces, cuando hablamos de una empresa mediana grande, se me ocurre que, hombre, tienen un departamento de IT con distintas extensiones y lo lógico es que tengan unas mínimas medidas proporcionadas y proporcionables a lo que tienen que necesitar. Para lo que es el pequeño cliente, ¿cómo podemos nosotros tener la certeza de que estamos contratando una póliza de ciberseguro y realmente cumple con los requisitos técnicos mínimos de seguridad preventiva, vamos a decir? Para un pequeño cliente, lógicamente, por supuesto, aquí ya no existe el nivel de exigencia. Muy buen aporte, Esteban, por cierto. Aquí se va a tener en cuenta la proporcionalidad. No va a ser lo mismo. La Agencia Estatal de Protección de Datos no va a ver bajo los mismos ojos una gran empresa con 1000 trabajadores que una micropyme o bien un despacho profesional con solamente un par de autónomos. Entonces, en estos casos, nosotros disponemos de soluciones sencillas y económicas a nivel tecnológico que combinan herramientas de prevención, de detección y de respuesta también. Y también un buen aporte del compañero Enrique, y así es, la Agencia Española de Protección de Datos es, si no me equivoco, si no recuerdo mal, a fecha de hoy, es el único organismo de todos los organismos públicos que carece de un presupuesto en los presupuestos generales del Estado. La Es Agencia Española de Protección de autosuficiente, Datos... Cándido. Es autosuficiente. Al final es que las sanciones para ellos son lo que les da de comer. Entonces, sí, es importante contar con unas medidas que sean adecuadas y proporcionales a cada cliente, a cada perfil.
Última pregunta, ahora ya sí de verdad, José Antonio. Y por aportar, es que mi socio se dedica un poco a esto, hacer mucho hincapié en lo que estabais diciendo vosotros, lo que está teniendo él como reclamaciones, etcétera, y lo que está viendo a nivel de jurisprudencia y tal, es que la carga de la prueba, donde más inciden para liberarte, digamos, de posibles sanciones, es en la formación, en demostrar por actividad, en el hecho de que los empleados y la gente de la organización están formados, en este caso, en el ciberdelito, por ejemplo, ¿no? Les está aportando como una proactividad que ante la agencia le sirve mucho para decir, bueno, esta gente realmente como que se ha tomado en serio todo el protocolo, etcétera, y entonces, bueno, que aparezca gente formada. Parece que es muy potente. Sí, es menester que haya gente formada, pero todos. O sea, en cualquier organización, cualquier persona que tenga acceso al sistema de información, cualquiera, a ver si es un operario que maneja máquinas que nada tiene que ver con la informática, pues bueno, va. Pero cualquiera que tenga acceso al sistema de información debe contar con la formación mínima. Y aquí nuestro compañero José Carlos, experto compliance officer, lo puede corroborar. José Antonio, ahí la clave está también en que las empresas deben articular lo normal, lo lógico, aunque, como digo yo, una cosa es la teoría y otra la realidad, pero lo obvio en estos casos es que las empresas apuesten, y viendo el nivel de riesgo que hay ya, que apuesten por un programa de cumplimiento, pero no por un papel que te hace una agencia especializada que te vende el programa de cumplimiento como algo estandarizado, ¿no? Sino que sea una propuesta a medida para la empresa y en la que los empleados, todos aquellos que tienen acceso a sistemas de información, comunicación y tratamiento de datos, tengan una formación acorde al puesto exacto que ocupan. Tiene que haber ahí una formación reglada y eso debe contemplarse en el programa de cumplimiento para abordar los riesgos que pueden producirse en torno a ese punto. ¿Qué es lo que ocurre? Que está habiendo condenas absurdas porque las empresas no establecen los sistemas de cumplimiento necesarios, ¿no? y que protejan los riesgos, ¿no? Como dicen en distintas sentencias del Tribunal Supremo. Es una pena que no se apueste verdaderamente por el cumplimiento normativo y debe ser nuestro trabajo pues revertir esa tendencia, pues que eso luego se traduce en ausencia de sanciones o aminoración de importes de sanciones o atenuantes en un proceso penal, ¿no? Eso es importante. Es que se abre una oportunidad, que es un poco lo que trabajamos desde el despacho de este amigo, de venta de formación, es decir, de formar del compliance y además de la formación a determinados sujetos de la organización en el tema de decir, por ejemplo, no tengo ni idea. Yo entro a trabajar en una empresa, tengo cierta responsabilidad y la verdad que si no me dan un curso adecuado y si es certificado mejor, pues estoy totalmente perdido, por lo menos. Entonces también es una oportunidad de negocio, lo digo para que lo podáis comentar. Absolutamente, compañero. Pues, si os parece bien, en la próxima ponencia que llevemos a cabo en materia de cumplimiento normativo, creo que esto va a dar lugar para mucho y vamos a poder focalizarnos más en esa área, si bien todo lo relacionado a la seguridad a nivel jurídico, a nivel tecnológico, a todos los niveles, es de suma importancia y cada vez más, puesto que a nivel del Foro Mundial de Riesgos, los riesgos cibernéticos están en el top 5. Entonces, lo dicho, vamos a mantenernos siempre ojo a visor, siempre formados, y para eso está todo el grupo Recoletos Consultores, junto con nuestro partner jurídico a nivel de cumplimiento normativo, para ofrecer todo ese apoyo a diferentes niveles. Formación, tecnológico, pólizas de seguro y programas de cumplimiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.